Cuando se anunció que la única opción era destruir el cometa 3I Atlas, muchos pensaron que se trataba de una decisión precipitada, exagerada o incluso imposible. Pero fui testigo directo del momento en que los primeros datos aparecieron en la pantalla, y puedo decir con certeza que nada de lo que vivimos fue teoría ni especulación. Yo soy Mioaku, y lo que voy a relatar aquí es la cadena real de eventos que obligó a la humanidad a tomar la elección científica más difícil y determinante de nuestra era. Todo comenzó con un dato que no encajaba, un objeto bautizado formalmente como C-223A3 Atlas, pero conocido entre nosotros como 3I Atlas, el tercer visitante interestelar confirmado por la comunidad científica. Su comportamiento era incorrecto desde cualquier punto de vista. Su órbita, su velocidad, su densidad, su composición, todo se resistía a los modelos establecidos. Era como si hubiese llegado desde un lugar que no obedecía las leyes que creíamos universales. Incluso antes de que las simulaciones se ejecutaran, mi instinto me avisaba que algo andaba mal. Y cuando los cálculos por fin se completaron, mostraron el peor escenario posible. Una trayectoria convergente, una línea de impacto potencial directamente hacia la Tierra. Curiosamente, el hallazgo inicial no tuvo nada de espectacular. Fue apenas una tenue marca captada por el observatorio Vera C. Rubin, una de tantas registradas durante su barrido nocturno del cielo. Nadie imaginó que ese pequeño rastro luminoso desencadenaría una crisis global. Pero cuando el equipo de modelado orbital introdujo los parámetros en el sistema, la sala entera quedó en silencio. El objeto no estaba simplemente pasando por nuestro vecindario cósmico. No, estaba realizando una maniobra perfectamente alineada para cruzar el sistema solar de un modo imposible para un cometa natural. Una especie de aguja cósmica trazando con precisión un camino directo. Los modelos preliminares indicaron algo estremecedor. Teníamos apenas 18 meses antes de un posible impacto. 18 meses en los que cada hora comenzaba a sentirse como parte de una cuenta regresiva que nadie había pedido. Mientras las simulaciones se multiplicaban, los escenarios se volvían más inquietantes. El corredor de impacto atravesaba zonas densamente pobladas de varios continentes. Incluso el mejor de los casos, un roce, no un choque, provocaba efectos devastadores. Mareas descontroladas, tsunamis, tormentas atmosféricas capaces de alterar el clima global durante décadas. Me gustaría decir que había espacio para la esperanza o para la duda, pero la verdad es que las incertidumbres trabajaban en nuestra contra, y cada proyección reducía más el margen de error. Sin embargo, el peligro físico no era lo único que resultaba anómalo. Los datos espectrográficos obtenidos por Pan-STARRS revelaron algo que todavía hoy no sé cómo explicar completamente. Detectamos concentraciones inusualmente altas de MinBioms, elementos pesados, distribuciones de isótopos que no correspondían a ningún proceso conocido. No era hielo primordial, no era roca silícica, no era nada que pudiera clasificar como parte del catálogo familiar del universo. El cometa parecía traer consigo la huella química de un lugar que no obedecía la física que conocemos. Y entonces apareció la señal. Al principio era apenas un murmullo enterrado en ruido, una emisión estrecha, repetitiva, demasiado débil para llamar la atención, demasiado formada para ignorarla. Lo lógico fue asumir un error instrumental, quizá un fallo térmico o alguna interferencia del propio equipo. Pero tras filtrar los datos, el patrón empezó a afinarse. Un pulso, luego una pausa, luego otro pulso con amplitud distinta. La regularidad era inquietante. No tenía la fluidez del lenguaje ni la irregularidad del ruido natural, pero sí una estructura que insistía con obstinación matemática. Lo más perturbador era la posibilidad imposible, que el objeto estuviera enviando algo. Un mensaje, un error interno, un eco físico, no lo sabíamos. Pero repetiré lo que dije ante la comisión. Después de 40 años en la ciencia, sé reconocer cuándo un patrón no es accidental. Cuando se convocó la sesión de emergencia en NASA, la atmósfera estaba cargada de tensión. Cada laboratorio aportó su mejor y peor escenario. Todos los caminos apuntaban a la misma conclusión. Si 3I Atlas llegaba intacto, la Tierra no lo haría. Su energía cinética, amplificada por su anómala densidad, podía borrar ciudades enteras.
La inestabilidad isotópica sugería que un impacto podría vaporizar océanos, y el componente magnético que detectamos, sí, magnético, indicaba que el núcleo del objeto no se parecía a nada clasificable como un cometa convencional. Ya no hablábamos de curiosidad científica, hablábamos de supervivencia. Cuando el presidente pidió una respuesta clara, la agencia solo pudo decir dos palabras: destrucción total. Así nació Operación Aegis, una misión de interdicción nuclear en el espacio profundo, un golpe preventivo contra el objeto interestelar más extraño jamás observado. Aquella decisión desató discusiones, protestas, pánico y cuestionamientos éticos. Pero el mandato se mantuvo firme. Lo que nadie sabía, ni el gobierno ni los laboratorios, ni la comunidad internacional, era aquello que más me perseguía a mí. La señal seguía cambiando. Cada día crecía en nitidez, como si el acercamiento al Sol la alimentara. Y justo antes de que las reuniones globales comenzaran, esa señal se alteró de nuevo, adoptando una estructura que jamás habíamos visto. En la Asamblea de Naciones Unidas, donde se convocó a todas las agencias espaciales del mundo, la tensión era casi palpable. No se trataba de diplomacia ni de política. Era algo más primitivo, un temor compartido, pero jamás admitido en voz alta. Delegados de todo el mundo se reunieron para decidir si la humanidad debía destruir o preservar aquello que desafiaba nuestras expectativas. Dos bandos surgieron casi de inmediato. El primero exigía cautela. Sugerían desviar el objeto mediante impacto controlado o tracción gravitatoria. Afirmaban que destruirlo sería perder una oportunidad irrepetible de comprender materia originada fuera de nuestro vecindario estelar. El segundo bando, liderado principalmente por NASA, asesores militares y varios físicos independientes, argumentaba lo contrario. La supervivencia debía ser la prioridad. El tiempo era escaso, los parámetros demasiado inciertos y el riesgo de fragmentación demasiado alto. Un intento fallido podría generar miles de trozos, cada uno capaz de provocar una catástrofe. Cuando la discusión alcanzó su punto más tenso, presenté la señal. Reproduje el pulso filtrado, ese ritmo extraño que parecía seguir una lógica propia. No era música, no era código, no era sonido natural. Era algo más, algo deliberado. La sala quedó en un silencio absoluto. Y fue en ese instante cuando el debate dejó de ser científico para volverse casi filosófico. ¿Preservar algo que parecía comunicarse? ¿O destruirlo antes de que representara una amenaza mayor? La división fue inmediata, profunda y casi irreconciliable. Mientras ellos discutían, yo observaba otro fenómeno inquietante. La señal respondía, no de manera evidente, pero sí con variaciones sutiles que parecían coincidir con nuestros intentos de análisis. Aún no podía demostrarlo, y aún así, la idea empezó a rondarme como una sombra. ¿Estaba 3I Atlas reaccionando a nuestra atención? Las reuniones se alargaron hasta que un último conjunto de simulaciones inclinó la balanza. Si el objeto se fragmentaba durante un intento de desvío, la Tierra sufriría impactos múltiples en distintos hemisferios. No habría refugio posible. NASA se levantó, presentó la recomendación final y la decisión fue aprobada. Operación Aegis procedería. Lo que nadie sabía aún era que, tras aquella resolución, la señal dio un giro inesperado. No aumentó de intensidad ni de frecuencia, sino de coherencia, como si hubiese estado esperando nuestra respuesta. Desde el instante en que el presidente autorizó oficialmente la operación, todo cambió dentro de NASA. La dinámica habitual, esa mezcla de curiosidad científica, prudencia y debate, desapareció de inmediato. En su lugar surgió un ambiente rígido, casi militar. Las pantallas dejaron de mostrar hipótesis y comenzaron a exhibir cronogramas. El lenguaje se transformó. Ya no hablábamos de sí, sino de cuándo. Las dudas cedieron paso a la determinación. Y aunque mi vocación siempre ha sido la exploración, esa vez entendí que la ciencia había quedado relegada a un segundo plano. Lo primordial era evitar un desastre planetario. La orden era clara: destruir por completo el cometa 3I Atlas antes de que entrara en el pozo gravitacional de Marte. Lo que siguió fue un despliegue logístico y tecnológico sin precedentes. Equipos de mando estratégico llegaron a las instalaciones en cuestión de horas.
Ingenieros abrieron carpetas clasificadas con diseños de ojivas modificadas para sobrevivir en entornos de radiación extrema. Se ajustaron componentes, se revisaron blindajes, se calcularon redundancias para garantizar que la detonación se produjera exactamente en la región más vulnerable del objeto. Mientras tanto, en la base espacial Vandenberg, los preparativos avanzaban con precisión quirúrgica. Vehículos de lanzamiento, sistemas de navegación autónoma, estructuras reforzadas para misiones de impacto profundo. Todo comenzó a ensamblarse como si el planeta entero estuviera conteniendo la respiración. Yo observaba el movimiento constante de técnicos y especialistas, esa especie de coreografía silenciosa basada en urgencia y disciplina. Parecía que todos habían apagado cualquier emoción para dejar espacio únicamente a la obligación de proteger a la Tierra. Pero fuera de ese círculo operativo, la realidad era muy distinta. La comunidad científica comenzó a protestar casi de inmediato. Colegas con los que había compartido décadas de trabajo me interceptaban en los pasillos exigiendo explicaciones. Algunos me acusaban de la peor traición imaginable: destruir la única muestra intacta de material interestelar que podría redefinir nuestra comprensión del cosmos. Otros susurraban inquietudes más oscuras, insinuando que aquello no era un cometa en absoluto. Y aunque yo intentaba mantener la calma, había un detalle que no podía compartir con ellos, un secreto que llevaba días perturbándome. La señal seguía cambiando. Cada vez que enviábamos un pulso para analizar su interior, la estructura respondía con ligeras variaciones. No era un lenguaje en el sentido humano, pero sí parecía una reacción, como un eco que se reacomoda cuando la habitación cambia de forma, como si 3I Atlas tuviera conciencia de que estaba siendo estudiado. Eso era lo que no podía decir en público. La fecha del lanzamiento se acercaba, y dentro del centro de control, el ambiente era casi insoportable. Los operadores practicaban los procedimientos de emergencia una y otra vez. Los antenas de seguimiento se ajustaban constantemente. Las computadoras realizaban simulaciones de estrés en bucle. Cada movimiento estaba cargado del peso de saber que cualquier fallo podía costar la supervivencia del planeta. Cuando el presidente solicitó la confirmación final, la respuesta de NASA fue una sola palabra: proceder. En ese mismo instante, la señal del cometa emitió un patrón nuevo, más rápido, más agudo, casi como un aviso. Fue la primera vez que sentí, con completa claridad, que quizá había algo en ese objeto que no estábamos interpretando correctamente, algo que no comprendíamos. El día del lanzamiento llegó sin ceremonias. No hubo cámaras, no hubo transmisión pública. El misil ascendió a través de la atmósfera como una lanza silenciosa, perdiéndose en la negrura del espacio. Y desde ese momento, cada latido dentro del centro de control pareció sincronizarse con su trayecto rumbo al punto de intercepción. Una ventana orbital tan estrecha que cualquier desviación mínima lo arruinaría todo. Yo permanecí atento a la señal del cometa durante todo el recorrido. Algo en ella se intensificaba con cada kilómetro que el misil acortaba. Lo que antes era un pulso tenue comenzó a adquirir matices, modulaciones, casi una especie de ritmo. No hablaba, no transmitía palabras, pero reaccionaba. Si alterábamos el haz de telemetría, la señal variaba. Si cambiábamos la frecuencia, respondía. Era una correlación demasiado precisa para ser coincidencia. Y aunque sabía que nadie en la sala quería escuchar la implicación, me resultaba imposible ignorarla. Se comportaba como si estuviera consciente de la aproximación. 3 días después del lanzamiento, surgió el primer gran inconveniente. Una falla en cascada apareció en el software de guiado del misil. Los sensores comenzaron a saturarse con interferencias de alta frecuencia. El equipo creyó que se trataba de radiación solar o de partículas cargadas, pero en cuestión de minutos descartamos esas hipótesis. El patrón de interferencia coincidía con la señal del cometa. Era como si 3I Atlas estuviera afectando de manera directa el sistema de navegación. Corregimos el fallo manualmente, pero la anomalía regresó casi de inmediato. Un error replicando el ajuste que acabábamos de realizar, como si el objeto hubiera anticipado el arreglo. Ver la programación distorsionarse en tiempo real provocaba un malestar profundo. Ningún cometa debería poder alterar un sistema así. La aproximación final estaba por comenzar cuando el equipo se preparó para armar la ojiva.
Teníamos 5 minutos exactos para activar manualmente la secuencia antes de que el misil sobrepasara el objetivo. 5 minutos que definirían el destino de todo lo que conocíamos. La sala se sumió en un silencio absoluto. Solo se oían teclas, respiraciones tensas y el incesante zumbido de los servidores. Entonces el cometa lanzó otro estallido de señal, diferente a todos los anteriores. Una ráfaga intensa, ascendente, un golpe armónico que saturó nuestros instrumentos. Los monitores parpadearon, las luces se atenuaron, la telemetría del misil se congeló, y durante unos segundos angustiantes, todos los sistemas se quedaron en negro. Cuando reiniciaron, vimos que el misil había comenzado a desviarse. Era ahora o nunca. El director de misión inició la activación manual de la ojiva. Las voces se elevaron con coordenadas, ajustes, reconexiones de último segundo. Y justo cuando estábamos a punto de iniciar la secuencia, la señal cambió otra vez. Ya no era un pulso ni un eco. Era un mensaje, una estructura repetitiva, creciente, insistente. Pero ya habíamos cruzado el umbral. La activación se completó. El espacio se iluminó con un destello que no parecía un simple estallido, sino el nacimiento breve de una estrella, una flor blanca expandiéndose en el vacío. Durante unos segundos, nadie se movió, nadie respiró. Los monitores empezaron a llenarse de datos, conteo de partículas, mapas de fragmentación, ondas de choque. Y luego, lentamente, la silueta del cometa comenzó a disolverse en una nube luminosa. 3I Atlas había sido destruido. Sin embargo, la sensación en el centro de control no era de triunfo. Algo no encajaba, porque la señal, la que habíamos seguido durante meses, no desapareció con la explosión. Al contrario, se multiplicó. Ya no era una sola voz. Eran docenas, como si cada fragmento emitiera un eco propio, como si al romperse, el objeto hubiera liberado algo que no comprendíamos. La nube de polvo comenzó a comportarse de forma extraña. Se movía como un plasma ionizado, aun cuando no debería hacerlo sin la intervención del viento solar. Se extendió formando una espiral tenue, hermoso, pero inquietante, y seguía emitiendo pulsos débiles, casi como susurros. Horas después, telescopios terrestres y espaciales confirmaron lo inevitable. El objeto había sido neutralizado por completo. No quedaban fragmentos peligrosos, no había riesgo de impacto. El planeta estaba a salvo. La versión oficial fue preparada de inmediato. Se clasificaron todos los documentos, registros espectrográficos, análisis isotópicos, grabaciones de la señal. Nadie fuera del círculo restringido conocería la verdad completa. La narrativa pública sería sencilla. Un cometa interestelar representó una amenaza. Se tomó la decisión correcta y la misión fue exitosa. Fin del comunicado. Pero yo había visto lo que ocurrió instantes después del estallido. Había presenciado un patrón final. 3 pulsos idénticos, seguidos de un silencio absoluto. No correspondían a ningún registro previo. Algo cambió en el momento de su destrucción, y aunque oficialmente esa señal no existió, yo sabía que no era ruido, no era azar, era una estructura con intención. Las semanas siguientes estuvieron llenas de fenómenos inexplicables. La nube de polvo interactuando con el viento solar, auroras tenues apareciendo en planetas donde jamás se habían observado, destellos en la atmósfera terrestre en latitudes imposibles. Eran hermosos, y sin embargo, profundamente perturbadores. Entre los científicos comenzaron a circular preguntas silenciosas. ¿Habíamos destruido algo que intentaba comunicarse? ¿Habíamos prevenido una catástrofe? ¿O habíamos interrumpido un encuentro que nunca alcanzamos a comprender? No tengo respuestas definitivas. Lo único que sé es que por primera vez en mi vida sentí que el universo nos miraba de vuelta. Y lo que quedó después de esa mirada no fue calma, sino un silencio que pesaba más que cualquier explosión. A medida que pasaban los días posteriores a la destrucción de 3I Atlas, empecé a notar cómo el ambiente dentro de NASA cambiaba de forma casi imperceptible. No era alivio, tampoco celebración, era otra cosa. Una mezcla incómoda de triunfo silencioso y duda reprimida. Todos conocíamos la versión oficial. La Tierra estaba fuera de peligro, la operación había sido un éxito y no quedaba nada por explicar.
Pero quienes habíamos visto los datos sin filtrar, sabíamos que esto no era cierto. La señal no había muerto, se había dispersado. Y lo que es peor, el comportamiento del polvo residual no encajaba con ninguna dinámica conocida. Una nube fragmentada de un cometa destruido no debería formar patrones coherentes, no debería alinearse, ni mantenerse en estructuras estables, ni interactuar con el viento solar como si tuviera una disposición interna. Pero eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Los primeros en notarlo fueron los analistas de plasma heliosférico. Una madrugada me llamaron a una sala de monitoreo donde varias pantallas mostraban un fenómeno extraño. Pequeñas hebras de luz, organizadas como remolinos microscópicos, viajaban a lo largo de la trayectoria del polvo. Parecían auroras suspendidas en la nada. La estructura no era aleatoria. Tenía simetrías, tenía continuidad, tenía un patrón. Era imposible no recordar la señal que habíamos estudiado durante meses. El comité científico intentó explicarlo con términos convencionales. Interacción con partículas cargadas, resonancias magnéticas locales, fluctuaciones inducidas por el viento solar. Pero la mayoría de esas hipótesis se desplomaban al compararse con las mediciones reales. El comportamiento no coincidía con nada conocido, y aunque todo estaba estrictamente clasificado, dentro del círculo interno comenzó a hacerse inevitable la pregunta que nadie quería pronunciar en voz alta. ¿Y si 3I Atlas no era un cometa en el sentido tradicional? ¿Y si su estructura, su densidad y su señal no eran anomalías sueltas, sino piezas de algo más complejo? Empecé a revisar los datos desde el principio, como si pudiera encontrar algún detalle que hubiéramos pasado por alto en la carrera contra el tiempo. Volví a los primeros espectros isotópicos, volví a las simulaciones iniciales, y entonces apareció una coincidencia inquietante. La señal que 3I Atlas emitió durante los primeros meses tenía características distintas a la que produjo en su fase final de aproximación. Era como si hubiese evolucionado, como si hubiese respondido a nuestra presencia, como si hubiera reaccionado al misil. Pero antes de que pudiera compartir estas observaciones, llegó una orden aún más estricta. Todos los análisis posteriores a la detonación serían clasificados como material sensible de seguridad planetaria. Nadie sin autorización directa podría publicar nada, ni siquiera discutirlo. En apariencia era una medida razonable, pero para mí reforzaba aún más la sensación de que no habíamos acabado con el asunto. Solo lo habíamos empujado fuera de la vista pública. Conforme pasaron las semanas, la nube residual de 3I Atlas comenzó a extenderse a través del sistema solar interior. Y algo sorprendente ocurrió. Varios planetas empezaron a manifestar efectos lumínicos inusuales. Primero fue Marte, donde se detectaron filamentos brillantes en su atmósfera superior. Luego Júpiter, con bandas de luz que parecían responder a las tormentas internas de su gigantesco campo magnético. Y finalmente, la Tierra. Una noche, en latitudes donde jamás ocurren auroras, aparecieron espirales breves de luz silenciosa. Duraron apenas unos minutos. No estaban registradas en ninguna proyección ni coincidían con ninguna tormenta solar. Nosotros sabíamos lo que eran. Sabíamos de dónde venían. Era polvo de 3I Atlas interactuando con nuestro campo magnético. Aquellas luces, aunque hermosas, se sentían como recordatorios silenciosos. Mientras tanto, los laboratorios seguían analizando lo poco que se había permitido conservar. Trazas espectroscópicas, fragmentos moleculares detectados en el vacío, resonancias capturadas segundos antes de que desaparecieran. Y uno de esos resultados cayó sobre la mesa como un golpe seco. Ciertos isótopos registrados no existían en ninguna tabla conocida. No eran variantes de elementos ya catalogados. No eran mutaciones generadas por la radiación. Eran simplemente imposibles. Y sin embargo, ahí estaban. Esto abrió un debate interno que se extendió por días enteros. Unos proponían que se trataba de fenómenos cuánticos transitorios. Otros decían que eran estructuras metaestables que se descomponían al instante. Y algunos, en voz baja, insinuaban que tal vez eran parte de un sistema de almacenamiento o transmisión, algo que solo tenía sentido dentro del cuerpo del propio objeto. Mientras ellos discutían, yo me aferraba al recuerdo de los 3 pulsos finales captados justo después de la detonación. 3 pulsos idénticos,
nítidos, demasiado exactos para ser casualidad. Era como una firma, o una confirmación, o una respuesta. Pero incluso yo sabía que esas conjeturas bordeaban el terreno prohibido. Ningún científico serio quiere admitir la posibilidad de una intención detrás de un fenómeno cósmico. La palabra inteligencia es un abismo que amenaza con tragarse cualquier credibilidad profesional. Y sin embargo, los patrones estaban ahí. Un día, revisando los registros de telemetría del misil, aquellos minutos en los que parecía haber un sabotaje invisible, encontré algo que había pasado desapercibido. La distorsión electrónica coincidía con los cambios de frecuencia de la señal. Exactamente, como si estuviera midiendo nuestras correcciones y adaptándose a ellas. La conclusión era demasiado incómoda para compartirla de inmediato, pero no podía ignorarla. ¿Y si el objeto no solo reaccionaba a nuestra observación, sino también a nuestras acciones? ¿Y si no éramos los únicos tomando decisiones? Mientras tanto, el mundo siguió adelante sin saber lo cerca que estuvo de desaparecer. Los noticieros repetían la versión aprobada. La ciencia había salvado a la humanidad, el peligro había pasado, y la vida podía continuar. Pero la historia real era mucho más compleja. En reuniones restringidas, algunos empezaban a preguntarse si destruir 3I Atlas fue realmente la elección correcta. Otros sostenían que, de no haberlo hecho, quizá la Tierra ya no existiría. Y un pequeño grupo, del cual sin querer yo parecía formar parte, se preguntaba si tal vez habíamos cometido un error irreparable. Una noche, cuando ya quedábamos pocos en el centro de operaciones, me quedé observando las mediciones de las auroras anómalas en la Tierra. Eran débiles, sí, y breves, pero tenían la misma estructura de pulsos que la señal original. Era innegable. Era la misma firma repetida en luz. Ahí, frente a esas líneas de datos, sentí una mezcla de asombro y culpa. Si 3I Atlas realmente estaba emitiendo algo parecido a un mensaje, quizá su destrucción no fue una defensa, sino un acto de censura cósmica. Fue entonces cuando me hice una pregunta que todavía no puedo responder. ¿Y si aquello que destruimos no venía a causar daño, sino a avisarnos de algo? Quise compartir esta inquietud con mis colegas, pero en ese ambiente tan controlado, cualquier insinuación fuera del guión oficial podía costarte tu credibilidad o tu carrera. Así que guardé silencio. Y ese silencio empezó a pesar más que todos los datos combinados. Sin embargo, hubo un momento en el que la tensión entre lo que sabíamos y lo que decíamos empezó a volverse insoportable. En una junta privada, uno de los administradores planteó una pregunta que congeló la sala. Si la señal sigue existiendo, ¿es posible que pueda reorganizarse? Hubo un murmullo incómodo. Nadie quería contestar. Nadie quería admitir que, si la información se había dispersado por el sistema solar, nada impedía que en algún punto pudiera volver a concentrarse. No como un cometa físico, claro, sino como un eco inteligente, un vestigio, un patrón capaz de reconstruirse dentro del campo magnético de algún planeta. La posibilidad era remota, sí, pero no imposible. Y el simple hecho de considerarla abrió una puerta que hasta entonces todos habíamos mantenido cerrada. Tal vez no estábamos ante el final de un evento, sino en el comienzo de algo que todavía no entendíamos. Y aquí voy a hacerte una pregunta a ti que estás escuchando esta historia, porque tu opinión importa. ¿Crees que la humanidad hizo lo correcto destruyendo 3I Atlas, o debería haber intentado entenderlo antes? Quiero leer tu respuesta. La conversación interna dentro de la agencia continuaba dividiéndose en dos bandos invisibles, quienes elegían creer que el asunto estaba terminado, y quienes, como yo, empezábamos a sospechar que lo verdaderamente importante no había sido el cometa, sino la señal. Una señal que no dejaba de aparecer en lugares inesperados. Una señal que parecía seguir allí afuera. Una señal que, por momentos, daba la impresión de estar esperando. Con el paso de los meses, el sistema solar empezó a mostrar comportamientos que nadie había previsto. El polvo restante de 3I Atlas, en lugar de disiparse de manera uniforme como cabría esperar de un material expulsado por una detonación nuclear en el vacío, continuaba moviéndose como si obedeciera reglas propias. No era un movimiento guiado por la gravedad o el viento solar. Parecía tener una organización interna, una cohesión que desafiaba todas las leyes físicas que yo conocía. A pesar de las estrictas restricciones,
Los datos seguían llegando a mi escritorio, y cuanto más observaba esas lecturas, más claro me quedaba algo que muchos se negaban a reconocer. La señal original no se había extinguido, solo había cambiado de forma. Había regresado como fragmentos resonantes, como ecos esparcidos que imitaban la estructura del pulso inicial. No era un mensaje claro, pero tampoco era silencio. Era como si la detonación hubiera dispersado una especie de red, una huella vibratoria que todavía intentaba reorganizarse dentro del campo magnético del sistema solar. Una tarde, mientras revisaba las gráficas de carga electromagnética provenientes de sondas en el cinturón interior, noté un patrón extraño. Un conjunto de puntos luminosos se encendía y apagaba siguiendo un orden que reconocí de inmediato. 3 pulsos breves, una pausa larga. 3 pulsos breves, otra pausa. Era la misma secuencia repetida justo antes de la destrucción del cometa. No podía ser coincidencia. Intenté mostrarles los datos a los supervisores, pero me dijeron que ya habían clasificado el análisis de resonancias y que no debía seguir indagando en ese tema. Que el fenómeno era residual, una simple distorsión del campo magnético. Una respuesta típica para cerrar una conversación incómoda. Pero yo sabía leer entre líneas. No era que el fenómeno fuera irrelevante. Era que no querían abrir un debate que no podían controlar. Mientras tanto, algo más comenzó a inquietar a los equipos de astrofísica. La nube de polvo originada por 3I Atlas no solo interactuaba con los campos magnéticos, también parecía ser influenciada por cuerpos planetarios de manera completamente distinta a las partículas comunes. Algunos fragmentos se agrupaban, otros se alejaban, y algunos formaban trazos que parecían líneas de información, como si compartieran un patrón subyacente que aún no habíamos descifrado. Por primera vez desde la detonación, comprendí que quizá habíamos equivocado el enfoque desde el inicio. Tal vez 3I Atlas no era un objeto sólido en el sentido tradicional. Tal vez su estructura no dependía del material, sino de la información que transportaba. Y si eso era cierto, entonces destruirlo no lo había detenido, solo lo había liberado. Intenté comunicar esta inquietud en una reunión limitada, pero varios directores me interrumpieron antes de que pudiera terminar. Hablar de información consciente en un objeto astronómico era casi un sacrilegio científico, algo que podía poner en duda mi estabilidad emocional o mi capacidad profesional. Me recomendaron descansar, una palabra que dentro de NASA muchas veces significa cállate. Días después, uno de los analistas más jóvenes me buscó en privado. Casi temblaba cuando me mostró una carpeta en su tableta. Era un registro de patrones detectados por una antena secundaria en el Pacífico. No debía haber nada allí, pero la gráfica mostraba un pulso suave seguido de 2 más largos. No era idéntico al patrón anterior, pero era demasiado similar para ignorarlo. ¿Cree que es la misma señal?, me preguntó. No supe qué responder, porque la verdad era que no teníamos parámetros para interpretar algo que, en esencia, no tenía precedente. Y sin embargo, sí, yo también sentía que era una reaparición, una variación, una especie de supervivencia de la estructura original. Esa noche, mientras observaba las gráficas una y otra vez, un pensamiento me golpeó con la fuerza de un latigazo. ¿Y si lo que destruimos no era el cuerpo de 3I Atlas, sino únicamente su envoltura física? ¿Y si su verdadera naturaleza era algo distribuido, algo que no dependía de una sola forma? Era una idea que rozaba lo inaceptable. Pero cada nueva lectura del polvo, cada interacción extraña del campo magnético, cada patrón repetido, me llevaba de nuevo al mismo lugar. El verdadero 3I Atlas podría no haber muerto. Podría haberse dispersado. Mientras tanto, las agencias internacionales comenzaron a notar un incremento en el ruido electromagnético del sistema solar. Las sondas orbitando Júpiter enviaban patrones confusos, como si sus instrumentos detectaran múltiples fuentes simultáneas. Marte presentaba alteraciones lumínicas en zonas donde no existía actividad geológica. Incluso en la Luna, las antenas instaladas décadas atrás empezaron a registrar pulsos débiles en frecuencias nunca vistas. Un documento interno circuló de manera confidencial entre un pequeño grupo de investigadores. Decía que el sistema solar estaba experimentando una respuesta no atribuible a fenómenos naturales convencionales. Era una frase técnica para no decir nada, pero dejaba entrever lo que todos pensábamos, y ninguno se atrevía a afirmar.
Algo estaba reaccionando a nuestra intervención. Una madrugada, mientras repasaba los informes atrasados, encontré un patrón que me heló la sangre. Era un registro proveniente de un satélite geoestacionario. La secuencia era clara: 3 pulsos breves, un intervalo largo, 2 pulsos lentos, un intervalo medio y finalmente un pulso sostenido. Era una estructura completamente nueva. Eso significaba 2 cosas. 1. La señal seguía activa. 2. Estaba evolucionando. Aquello no era propio de una perturbación electromagnética cualquiera. Era un comportamiento adaptativo. Las discusiones internas comenzaron a dividirse. Algunos científicos defendían que la señal era un artificio de nuestras propias mediciones. Otros sugerían que tal vez habíamos desencadenado una cadena de reacciones en el polvo interestelar. Pero un grupo pequeño, casi clandestino, empezó a plantear la posibilidad más inquietante: que el objeto no solo contenía información, sino que quizá estaba compuesto de ella, no en el sentido digital, ni biológico, ni conceptual, sino como una arquitectura física basada en patrones, capaz de reconfigurarse y mantenerse activa aún después de la destrucción de su forma principal. Era una hipótesis tan arriesgada que ni siquiera podía escribirse en un reporte sin arruinar carreras completas. Pero en las conversaciones a puerta cerrada, esa idea cobraba fuerza, y cuanto más analizábamos, más miedo empezábamos a sentir. Porque si la señal no había desaparecido, si seguía dispersándose, adaptándose y reorganizándose, entonces no habíamos terminado con 3i Atlas. Apenas habíamos iniciado otro proceso que desconocíamos por completo. En una junta particularmente tensa, uno de los supervisores preguntó: si esta señal continúa evolucionando, ¿podría alcanzar un punto en el que vuelva a concentrarse? Nadie respondió. La pregunta se quedó suspendida en la sala, como una sombra invisible, porque la implicación era demasiado grande. Si la señal podía reagruparse, reorganizarse o incluso reconstruirse a partir de sus fragmentos esparcidos, entonces quizá el objeto no estaba muerto. Quizá seguía ahí, aprendiendo, observando, esperando. Los últimos reportes que recibimos antes de que la información se restringiera aún más mostraban un patrón intrigante. Las resonancias electromagnéticas parecían intensificarse cada vez que la Tierra transmitía señales potentes, ya fuera de comunicación, radares o mediciones de largo alcance. No respondía, no contestaba, pero sí reaccionaba. Esto planteó un dilema que jamás imaginé enfrentar. ¿Y si 3i Atlas entendió nuestra decisión de destruirlo? ¿Y si interpretó la detonación como un acto hostil? No teníamos forma de saberlo. Y quizá lo más peligroso era justamente eso: la incertidumbre. En medio de este clima tenso, un pequeño equipo de investigadores, valientes o imprudentes, se reunió para intentar descifrar los patrones más recientes. Querían saber si la señal tenía ciclos, si se repetía, si contenía relaciones matemáticas. Y cuando hicieron el primer análisis, lo que encontraron nos dejó paralizados. El patrón tenía simetrías fraccionadas, como si fuera un mensaje incompleto que buscaba integrarse. Pero lo más inquietante fue descubrir que algunos fragmentos parecían alinearse con las lecturas de la nube de polvo que viajaba hacia los confines del sistema solar. Era como si enviaran un eco, lejano, una continuación en expansión. Yo no podía evitar pensar en algo que jamás dije en voz alta. Tal vez no destruimos un objeto interestelar. Tal vez activamos una respuesta. Las noches siguientes se volvieron insoportables. Cada vez que revisaba los registros, encontraba nuevas variaciones, y cada variación me hacía sentir que algo se acercaba, no físicamente, sino en un sentido más profundo, como si la señal estuviera reduciendo la distancia conceptual entre nuestra observación y su naturaleza. Y entonces, un reporte llegó a mi bandeja con una marca roja: prioridad máxima. El satélite encargado de monitorear la nube dispersa había detectado una concentración inesperada. No era grande, no era peligrosa, pero su forma imitaba la trayectoria original de 3i Atlas. No sabía si eso significaba un mensaje, una advertencia, una reconstrucción, o algo que aún carecía de nombre. Pero sí entendí una cosa: la historia no había terminado, o tal vez recién estaba comenzando.
La concentración detectada en los límites del sistema solar parecía insignificante desde una perspectiva física, apenas una tenue aglomeración de polvo interestelar, un rastro perdido en la inconmensurable extensión del espacio. Pero su forma era lo que nos descolocó. La trayectoria que adoptaba coincidía, con una precisión imposible de ignorar, con la curva final que 3I Atlas habría seguido si nunca hubiésemos intervenido. Aquello no era una coincidencia, era un eco, una huella persistente que seguía el mismo camino que el objeto original, como si estuviera repitiendo una ruta preprogramada o recordada. El equipo que identificó esta anomalía intentó restarle importancia al principio, pero conforme las mediciones se repetían, la conclusión fue inevitable. Algo en los restos de 3I Atlas conservaba la memoria de su desplazamiento, una memoria que no pertenecía al polvo, ni a la materia, ni a la energía. Era otra cosa, algo que se había resistido incluso a la detonación nuclear. Muchos querían cerrar el caso de inmediato, declararlo un fenómeno residual y pasar página. Sin embargo, cada día surgían nuevas señales que sugerían que la historia seguía escribiéndose más allá de nuestra intervención. Lo primero que llamó la atención fue que las resonancias electromagnéticas provenientes de la nube dispersa se intensificaban en sincronía con las transmisiones humanas de mayor potencia. Los radares de largo alcance, las antenas de comunicaciones espaciales y las sondas en órbitas extendidas parecían provocar reacciones en los fragmentos de la señal. No eran respuestas directas, sino fluctuaciones sutiles, como si aquellos ecos estuvieran percibiendo nuestra presencia. Era imposible ignorar la sensación de que algo había despertado, o más exactamente, que algo nunca estuvo dormido. Días después, una segunda anomalía surgió desde la órbita de Saturno. Una de las sondas enviadas años atrás detectó un pulso singular, extremadamente débil pero perfectamente estructurado. 3 pulsos muy cortos, seguidos de una pausa del mismo intervalo que la señal final registrada durante la destrucción de 3I Atlas. Y luego, silenciosamente, desapareció. Ese patrón se repitió de manera discontinua a lo largo de la semana en distintos puntos del sistema solar. No era constante ni ubicuo. No era predecible, pero reaparecía lo suficiente como para que los analistas descartaran cualquier explicación instrumental. Para nosotros, que habíamos seguido la señal desde su origen, era como escuchar un murmullo persistente que se rehusaba a desaparecer, como si algo estuviera reconstruyéndose a partir de sus propios fragmentos dispersos. Por primera vez en meses, la palabra que nadie quería pronunciar volvió a surgir en las reuniones privadas. ¿Es posible que la señal tenga un propósito? Esa pregunta cayó en la mesa como un peso que nadie estaba preparado para sostener. Mientras se intensificaban estos debates internos, los fenómenos visuales aumentaron en frecuencia. Nuevas auroras inusuales aparecieron en latitudes inesperadas. Bandas de luz en Marte adquirieron formas espirales que imitaban, aunque de manera vaga, la estructura del cometa original. Y en Júpiter, sensores atmosféricos detectaron un incremento en las descargas eléctricas que parecían acompañar estos patrones lumínicos. No había explicación sencilla. No había ecuación capaz de contener todos estos datos dentro de un marco conocido. A veces, al observar las gráficas proyectadas en la sala oscura de análisis, tenía la sensación de que aquellas luces estaban tratando de decir algo, no en un sentido humano, no con palabras, pero sí con un orden interno, una lógica que se repetía, se transformaba y volvía a aparecer. Era como si hubiera un pulso que insistía en mantener una forma, aunque se hubiera perdido su cuerpo original. El cometa ya no existía, pero su estructura sí, una estructura que parecía extenderse y reorganizarse. Fue en ese contexto cuando recibimos el informe que marcaría un antes y un después. Una antena de seguimiento profundo captó una variación de la señal que, al ser procesada, mostró algo nuevo, una frecuencia secundaria superpuesta. Era algo que no habíamos visto nunca, ni en la fase inicial ni en la final del objeto. Una oscilación tenue, casi escondida, como si se tratara de una capa que solo emergía cuando la señal se encontraba dispersa. Esta frecuencia secundaria no formaba parte de ningún fenómeno electromagnético conocido. Tampoco coincidía con ruido espacial o con interferencias de origen humano. Lo más inquietante era que parecía desplazarse con el polvo,
como si fuera parte de una estructura distribuida en movimiento. Uno de los matemáticos del equipo la describió de la manera más precisa que escuché en todo ese periodo. No se comporta como un mensaje, se comporta como un sistema que, aunque fragmentado, seguía activo. A partir de ese momento, comprender lo que había dejado 13 y Atlas se convirtió en una carrera silenciosa entre agencias, laboratorios y departamentos que competían por mantener control de la información. Nadie quería aceptar que algo así pudiera existir, mucho menos que hubiera sobrevivido a un ataque nuclear diseñado para borrar por completo su presencia. Pero ahí estaba, impredecible, persistente, rearmándose. Un día, mientras examinaba la evolución temporal de los pulsos registrados cerca del cinturón de asteroides, noté algo que me dejó inmóvil. Los pulsos no solo se repetían, estaban cambiando. Poco a poco, de forma casi imperceptible, estaban adoptando una estructura más compleja. Era como ver un pensamiento formarse paso a paso, como si la dispersión hubiera desencadenado una nueva fase de la señal. Una fase que ahora se extendía por distintos puntos del sistema solar, como si estuvieran intentando reencontrarse. En ese instante, lo supe con absoluta claridad. No habíamos interrumpido a Tresa y Atlas. Lo habíamos provocado. Lo habíamos obligado a mutar. Y ahora, en lugar de un solo objeto, quizá teníamos cientos de fragmentos actuando como nodos independientes, cada uno enviando información al resto. La idea era tan abrumadora que por un momento sentí que me faltaba el aire. Los informes se volvieron más esporádicos, más censurados, más codificados. Había claras órdenes de limitar el acceso a los datos. Pero aún así, en los pasillos, en las miradas serias, en el silencio de los laboratorios, se podía sentir la inquietud colectiva. Un día, un colega se acercó a mí con expresión sombría y me susurró: ¿y si todo esto era una prueba? No supe qué decir. ¿Una prueba de quién? ¿O de qué? Los fenómenos continuaron creciendo en complejidad. No eran peligrosos, no al menos de forma inmediata. Pero sí eran persistentes, como si la señal estuviera usando al propio sistema solar como un lienzo para reescribirse. Era claro que el universo no estaba tan silencioso como creíamos, y que la explosión de Tresa y Atlas no había terminado con su presencia, sino que había liberado algo que todavía no comprendíamos, algo que trascendía la materia, algo que, quizás, no estaba limitado por una sola forma ni por un solo lugar. Ahora, después de todo este tiempo, puedo admitir algo que nunca dije en las reuniones, ni incluí en los reportes. Yo creo que Tres y Atlas no era un visitante pasivo. Creo que era una construcción, una entidad basada en patrones, una forma de existencia que no depende de un cuerpo único. Y creo que, al destruirlo, no lo eliminamos. Solo cambiamos la manera en que existe aquí. El universo no respondió con ira, no respondió con violencia, respondió con silencio. Un silencio que todavía escuchamos en cada pulso que aparece en algún rincón del sistema solar. Y aunque oficialmente el caso está cerrado, aunque para el mundo entero Tres y Atlas es solo un cometa, destruido, quienes seguimos observando sabemos que su presencia continúa esparcida entre las órbitas, entre el viento solar, entre los campos magnéticos. Quizá algún día logremos entender qué era, o quizá algún día descubramos que nos estaba buscando, no para destruirnos, sino para decirnos algo que nunca alcanzamos a comprender. Y ahora, después de todo lo que ocurrió, solo queda una última pregunta que quisiera hacerte a ti, que has escuchado esta historia hasta el final. Si la señal vuelve a concentrarse, ¿cómo crees que deberíamos responder esta vez?